23 años, sí, 23 años se ha tirado el Nottingham Forest fuera de la Premier League y por fin ha regresado, así que hoy, vídeo especial en la media inglesa. Bueno, Ilie, 23 años fuera de la élite, con un montón de gente diciendo dónde está el Forest, cuándo subirá el Forest. El Nottingham Forest es equipo de Premier League. Bravo. Bueno, nos congratula tener de vuelta al Nottingham Forest tanto tiempo después. No lo había estado, de hecho, en Premier League en todo este siglo. Finalmente el Nottingham Forest ha alcanzado la Premier League tras derrotar por 1-0 al Huddersfield en la final del playoff de ascenso a Premier League en Wembley. Para comprender un poco el alcance de este hito, me ha parecido que era interesante hacer un poco un contexto histórico. Hombre, y tanto. Para entender un poco la anomalía de, al menos en la era de posguerra, la anomalía de tener al Nottingham Forest tantos años fuera de la élite. Entre 1957 y 1993, el Forest solo pasó 5 temporadas en segunda división. Fíjate. Es decir, del 57 al 93, solo 5 temporadas en segunda división. Del 75 al 93, además, fueron los años de Brian Clough. Es decir, que más o menos la mitad de esos años fueron los años de Brian Clough, que precisamente cogió al equipo en segunda división, lo ascendió a primera, lo hizo campeón de la primera división y ganó 2 Copas de Europa a inicios de los años 80. El Forest, por tanto, es miembro fundador de la Premier League, jugó aquella primera temporada de Premier League 92-93, pero la verdad es que los últimos 30 años, estos últimos 30 años de Premier League han sido un suplicio para el Forest. Su última temporada en Premier, como mencionaba Nacho al inicio, fue la 98-99 y desde entonces pasó 20 temporadas en segunda y 3 en tercera división. Que ahí es donde está uno de los datos importantes. Toda la gente que ha estado sufriendo tanto con el equipo y que el otro día en Wembley se llevaron su recompensa después de tanto tiempo incluso vagando por la tercera categoría del fútbol inglés. Cuando descienden en el 93, a partir de ahí se empiezan a convertir en una especie de equipo ascensor, que suben y bajan de la Premier League a segunda división, y ya a partir del 99 no lo hemos vuelto a ver al Forest, a un bicampeón de Europa. Os recordamos que las 2 estrellas que llevan encima del arbolito en el pecho es porque han ganado 2 veces la Copa de Europa. Lo cual significa que por fin tendremos reunidos en Premier League a todos los campeones ingleses de la Copa de Europa, porque quiero recordar que hasta hace no mucho Aston Villa, campeón de la Copa de Europa, y Nottingham Forest estaban en segunda división. Por fin, la próxima temporada tendremos a todos los campeones de Europa del fútbol inglés, a los 5, Liverpool, Manchester United, Chelsea, Nottingham Forest y Aston Villa. Es decir, que un cuarto de los participantes en la próxima Premier League son campeones de Europa. Y ojo, además, porque en este caso asciende un Nottingham Forest, Ilie, que no contábamos para nada con esto. Estamos hablando de una gran sorpresa esta temporada, porque todos recordaréis con razón un vídeo que hicimos a inicios de este curso en el que hablábamos de qué le pasaba al Nottingham Forest y, ojo, si iba a conseguir salvar la categoría. Porque en los primeros 7 partidos de la temporada 2021-2022 el Forest consiguió un total de 1 punto. Con Chris Hughton acabaron echando al entrenador inglés y acabó llegando Steve Cooper en septiembre, cuando llevaban solo 4 puntos en 8 partidos. Fue curioso porque consiguieron la primera victoria con el entrenador interino por aquella época, y además fue curiosamente contra el Huddersfield, al equipo al que han ganado ahora en la final del playoff de ascenso, pero lo cogió colista al equipo, o al menos cuando echaron a Chris Hughton eran colistas, y fue en ese momento cuando Cooper revolucionó radicalmente la vida de los Reds. Sí, efectivamente, como comenta Nacho, esas 7 primeras jornadas con Chris Hughton suman solo 1 punto, en la 8ª consiguen esa victoria con el técnico interino, y el 21 de septiembre llega Steve Cooper, y lo cierto es que el equipo ya nunca echó la vista atrás. Ese inicio de temporada fue el peor del Forest en 108 años, para que os hagáis una idea. Con razón nosotros hicimos un vídeo explicando el desastre, su peor inicio en 108 años. Pero desde que llegó Steve Cooper, la suerte del equipo cambió drásticamente. Tenemos algunos datos que hablan un poco de cómo se transformó, y es absolutamente alucinante. Para Navidad, llega el 21 de septiembre Steve Cooper, insisto, con el equipo último. Para Navidad ya estaban séptimos. Entre el 15 de enero y el 15 de abril perdieron un solo partido de liga, lo cual les llevó a colocarse cuartos a 6 puntos del ascenso directo que marcaba el Bournemouth. De hecho, recordarás, Nacho, que llegaron a mayo a tiro de piedra de los Cherries en aquel duelo directo Bournemouth-Nottingham Forest, que Nottingham Forest, si hubiera ganado, se habría puesto ya ahí... lo habría tenido. Lo habría tenido a la mano el ascenso directo, pero
Pierden 1-0, el Bournemouth logra sellar el ascenso directo y condena al Forest al playoff, donde finalmente ha logrado ascender. Un dato que me parece absolutamente brutal: si la liga hubiera empezado cuando llegó Cooper, es decir, en los 38 partidos que ha dirigido Cooper, el Forest no solo habría ascendido directo, habría sido el campeón. Ha sumado más puntos el Forest con Steve Cooper que Fulham o Bournemouth. Es impresionante el efecto que ha tenido Steve Cooper, un Steve Cooper que además ya conocía muy bien esta etapa del calendario, porque de hecho cuando ficha Cooper por el Forest, a mí personalmente me llamó la atención que fichase por un club en ese estado, totalmente. Porque ya se había ganado una muy buena reputación en Inglaterra con lo que había hecho con el Swansea City, y es que de hecho la temporada pasada llevó al Swansea a la final del playoff de ascenso, donde perdió, pero es que la temporada anterior llegó a semifinales del playoff también, y lo hizo con esa filosofía que ya conocemos muy bien de Steve Cooper, de futbolistas jóvenes que sabe desarrollar, ya sea bien cedidos, ya sea potenciándolos desde la cantera, pero Steve Cooper es una figura muy importante en que hoy conozcamos al Swansea City como un buen sitio donde se desarrollan futbolistas su carrera. Por ejemplo, recientemente Conor Gallagher o Mark Gehi, que disfrutamos en la Premier League, estuvieron cedidos en el Swansea City. Y es que Steve Cooper, ya os hemos hablado mucho de él, tiene un paso por la etapa formativa o por las etapas formativas por la academia del Liverpool, donde ahí además hizo muy buenas migas con Pep Segura, y en 2016 se integran las divisiones inferiores de los Three Lions de la selección inglesa. En 2017 es cuando consigue el que podríamos decir que es su primer gran éxito de su carrera, al ganar el Mundial Sub-17 con una plantilla llena de futbolistas que hoy también conocemos como estrellas de la Premier League. Sí, como Jadon Sancho, Phil Foden o Callum Hudson-Odoi estaban a sus órdenes en aquella selección Sub-17 inglesa que gana el Mundial en 2017. Un apunte curioso sobre esas derrotas en el playoff con el Swansea, que fueron una en semifinales y otra en final, las dos contra el Brentford. Fíjate, Las dos contra el Brentford, tuvo mala pata ahí Steve Cooper. Finalmente a la tercera, el año que viene. Tercer playoff consecutivo que mete Steve Cooper a su equipo, dos con el Swansea y uno con el Forest. Finalmente a la tercera logró el ascenso. Decíamos que Steve Cooper efectivamente tiene ese perfil de formador, claro, muy marcado por su paso por la academia del Wrexham, donde empezó, luego por la academia del Liverpool, su paso por supuesto por divisiones de Inglaterra, y eso se ha traducido en su carrera como entrenador profesional, porque siempre ha tirado de jóvenes. Comentaba Nacho el tema de Mark Gehi, de Conor Gallagher, de Ryan Brewster, que provocó que se pagara una fortuna el Sheffield United por él. Progresaron mucho estos futbolistas, y en el Forest ha seguido contando mucho con los jóvenes, incluso con algunos que estaban medio descartados para el anterior entrenador. Ha tenido, por ejemplo, a James Garner, cedido del Manchester United, 21 años, Jet Spence, por supuesto. Descartadísimo por el Boro. Derecho, descartadísimo por el Boro en verano, 21 años. Brennan Johnson, la gran estrella de la cantera. Futbolista de la casa, 21 años. O incluso Keenan Davis, que llegó en enero, cedido por el Aston Villa, tiene 24 años. O Ryan Yates, que también tiene 24 años. Aquí está 21, pero yo diría que son 24. No, 24, 25. 24 años, sí. Pero fíjate que incluso el capitán Joe Worrell también es bastante joven. Sí, Worrell debe tener tiene 25 años. Yo creo que sí. Así que otro canterano. La médula espinal, digamos, de este equipo es bastante joven, y de cara a la Premier League va a presentarse como uno de los equipos, yo creo que con la media de edad más baja de toda la élite en el fútbol inglés. Para que os hagáis un poquito a la idea del impacto que ha tenido Steve Cooper, ya no solo en Nottingham Forest, sino en toda la ciudad de Nottingham, vamos a ver un momento ahora un vídeo de un discurso de boda. I'd like to start by raising a glass to someone who he's not here today, and for whatever reason he can't be with us. He's a big inspiration to me. He's not only to me, but most people who know him. And I'm really glad he can't be here today. I want him to know that we're all thinking of him. So please, can you all raise a glass to Steve Cooper?
Bueno, este muchacho que estaba en el día de su boda. Estaba casado, ahora está divorciado. Y claro, ¿Le pidieron el divorcio el mismo día? Sí, claro, que el día de tu boda tú digas, bueno, sobre todo quiero tener un recuerdo para una persona que no puede estar hoy aquí. Claro, la novia pensando, qué bonito detalle acordarse de mi padre fallecido hace 3 años. De mi abuela, sí, del perro que compartimos juntos cuando nos fuimos independizados, tal. Pero en realidad era una chanza de él, porque a quien menciona es a Steve Cooper, que es el entrenador de su equipo de fútbol. Claro. Ella procede a presentar el divorcio. Claro. Y él a celebrar con sus colegas. John, te voy a decir 2 cosas. La primera, eres un subnormal. La segunda, no firmes los papeles, porque entonces habría que firmar otros papeles que son los del divorcio. Entonces, no firmamos los primeros y así nos quedamos. Claro, igual, claro. ¿vale? Y tienes 2 días para hacer la mudanza. La casa me la quedo yo. Y luego empieza en la casa que habíamos comprado a medias. Vale, y luego procede a sonar, lógicamente, la Just Can't Get Enough de Depeche Mode, que se ha convertido en un poquito la banda sonora del Nottingham Forest esta temporada. Que ha fallecido uno de sus integrantes hace poco. Sí, macho. qué tristeza, me cago tío. En la leche. Joder. Bueno, siempre se van los mejores. Siempre se van los mejores. Bueno. Como en este caso el Forest al menos le dará vuelta a la frase, porque no es que se van, sino que llegan. Es verdad. Y es que por eso, con el Nottingham Forest de Steve Cooper, también queríamos hablar un poco de las claves de este equipo desde que llegó el entrenador inglés. Y uno de ellos, sin duda, es la seguridad defensiva. Ya sabemos que con Steve Cooper el Nottingham Forest ha tenido muy claro siempre que tenía una línea de 3 centrales muy bien marcada, de claro acento británico, por otra parte, con Scott McKenna y con Joe Worrall como principales sostenes, pero es que además después lograron traer al equipo a Steve Cook, al veterano miembro de la plantilla del Bournemouth que ascendió a Premier, que se quedó en Premier unos años, que después bajó, que había perdido su sitio en la rotación de los Cherries y se ha convertido en ese tercer central fundamental en una línea que le ha dado una gran solidez defensiva fundamental para esta remontada. Sí, en esos 38 partidos con Steve Cooper, 28 goles encajados solo, 28 goles encajados en 38 partidos de la solidez defensiva. Ha sido una de las claves de este equipo de Steve Cooper, que siempre, como decía Nacho, pues se ha solido utilizar esa defensa de 3, normalmente 3-4-1-2 con Steve Cook desde enero, 31 años tiene, que por cierto otra cosa es la gestión del Bournemouth, porque dices, a ver, le estás dando libre a un futbolista, a un equipo que... Hostia, de milagro no te ha pasado, de milagro y también es para ver la del Boro, luego hablaremos de él, pero también es para ver la del Boro con Jet Spence, porque también la pasa por delante Jet Spence. Esa línea de 3 formada, como bien decía Nacho, por el veterano Steve Cook, por el capitán Joe Worrall, un futbolista de la cantera, capitán en ausencia del lesionado Lewis Graban, y Scott McKenna, que es el jugador que ha jugado más partidos de liga este año, 48. Míralo. Solo se ha perdido uno, que fue el último de la temporada, en que Steve Cooper dijo, Scott, yo creo que puede ser que estés un poquito cansado, ¿vale? Te voy a dar descanso. Vamos a descansar un poco. Mírale qué cara tiene el tío de jugador sin escanear la cara en el FIFA. 48 de los 49, y el que se perdió fue porque el entrenador dijo, te voy a dar descanso para los playoffs. Scott, si te parece, te noto un poquito cargado. Claro, y lo estoy diciendo. Hombre, llevo 45 partidos seguidos. Gaffer. Gaffer, el tema no es cargado, el tema es que estas piernas ya son de madera, las otras me las han tenido que amputar. Bueno, pues Scott McKenna, como ya sabéis, además escocés, que jugará el próximo Mundial, eso esperamos, ha sido fundamental en este Nottingham Forest, como también hay que hablar de su portero, sí, porque también tenemos que hablar del mítico Bryce Samba, y es que Samba, entre otras cosas, siempre ha dado buen rendimiento esta temporada en el Forest, pero sobre todo hay que hablar de esa tanda de penaltis contra el Sheffield United en la semifinal del playoff de ascenso. Llegaron hasta la última instancia los Blades y los Reds y consiguieron ganar con una tanda de penaltis en las que, si no me equivoco, ganó 3 penaltis, eso es, paró 3 de 5 lanzamientos y se hizo muy viral la botella, ahí lo tenéis, donde tenía apuntado hacia dónde iba a tirar cada uno de los futbolistas. Volvemos una vez más en este canal a repetiros, los penaltis no son una lotería, los penaltis se pueden estudiar, si estudias los penaltis más posibilidades tienes de ganar, y aquí me quedo, como siempre, con el penalti de Conor Hourihane, porque se lo paró, porque tal y como dice la botella, se quedó en el centro en vez de vencerse a cualquiera de los dos lados. Sí, absolutamente increíble. Yo cuando veo estas imágenes siempre pienso, claro, yo soy Hourihane y digo, ¿y el portero de mi equipo qué ha hecho? Claro, porque veo que tiene una botella preparada, el de mi equipo no se ha parado ni uno. Y el de tu equipo diciendo, pues yo la botella es para beber agua, crack. Bueno, pues hemos perdido. Bueno, un crack Bryce Samba, que además no solo acertó el lado, porque luego había que pararlo. Hubo varios penaltis que estaban bien tirados, aunque acertara el lado, sacó una mano dura, fuerte, para detener el penalti. Y por no hablar durante
el tiempo de juego. Se hizo unas paradas Beisama que no tuvo ningún tipo de sentido. De hecho, fuerza él los penaltis con una parada a bocajarro que era imposible, que ya todos dábamos por hecho que iba a acabar en gol. Y luego, para celebrar la victoria, pues bailó. ¿Qué creéis que va a bailar un tío que se llama Samba? Bueno. Ya está, bailó, ya está, cada uno que... Pues Samba. Pues Samba. Una de las claves, desde luego, la solidez defensiva, no hay duda al respecto. Hay que decir también que Steve Cooper se marchó del Swansea, entre algunas críticas de algunos aficionados que estaban un poco, en fin, que pensaban que el fútbol era un poco aburrido, hay que decirlo. En esta ocasión con el Nottingham Forest pues ha sido, de nuevo, la solidez defensiva. También una de las claves ha sido, sin duda, esa banda derecha con Jet Spence, del que estábamos hablando antes, y esa conexión con Brennan Johnson. Jet Spence, ya lo hemos comentado, llegó del Boro, ¿vale? Ahí le vemos. Llegó del Boro, que además se ha quedado fuera del playoff, y ha acabado sonando hasta para equipos del Big Six esta temporada, después de su espectacular rendimiento. Y por ese lado, pues se ha encontrado a menudo con el galés Brennan Johnson. Atención, las cifras de Brennan Johnson son de locos. 18 goles y 10 asistencias en liga regular. Exacto, una de las dos grandes irrupciones jóvenes de este Nottingham Forest. De hecho, ya recordaréis que Brennan Johnson tuvo una oferta muy grande del Forest por el del Brentford. No sé si fue en el mercado de invierno, pero Brennan del Brentford. Brente al Brentford. Brennan. Y él dijo que no, que casi mejor se quedaba en el Forest. 18 goles y 10 asistencias, un hombre además que sabe muy bien lo que es hacer buenas cifras en el Forest, porque su padre, David, marcó 29 goles con el Forest en segunda en la temporada 2002-2003. Al final, entre los dos se ha encontrado una banda derecha bastante ágil, tienen a un carrilero que yo creo que se dio a conocer, digamos, en el gran escenario con aquella eliminatoria Cup, ¿no? contra el Arsenal, donde se merendó al Arsenal, pero ya en segunda división, ya todos los que lo han visto, hemos visto que ha sido un futbolista que ha sido muy regular, que es todo lo contrario a lo que parecía en el Boro, que era un futbolista algo más indisciplinado, que Neil Warnock no tenía ninguna esperanza en él, y aquí además es un carrilero que me gusta mucho porque es muy largo, que tiene unas condiciones físicas que lo hacen además ser un jugador que abarca mucho terreno, que llega hasta línea de fondo, que a lo mejor es sobre todo de corte ofensivo y no más defensivo, pero muy bien. Y con Brennan Johnson estamos hablando de un gran talento. Por cierto, llegaba a sonar en un rumor bastante curioso para varios equipos y para el Villarreal. Que esto a estas alturas es un elogio, porque claro. Quiere decir que el mismo equipo que se ha fijado en Arnaud Danjuma o en Etienne Capoue cuando otros no lo hacían, se ha fijado en ti. Ahí está. La aportación defensiva de Jet Spence y Brennan Johnson ha sido importante para un equipo que le ha costado encontrar un delantero goleador. Lo era Lewis Graham, que ha marcado 12 goles esta temporada, pero lo cierto es que a partir de febrero batalló mucho con las lesiones. Volvió en un determinado momento, pero lo cierto es que prácticamente desde febrero no ha podido contar. Así que Steve Cooper ha tenido que buscar soluciones. Ficharon a Sam Surridge, presidente del Stoke, si no recuerdo mal. No, del Bournemouth. Había jugado en el Bournemouth. Creo que había estado en el Stoke, ¿no? Sí, estuvo en el Stoke, pero su último paso, si no me equivoco, es por el Bournemouth. Bueno, Sam Surridge. O estoy diciéndolo al revés. Es que yo me suena que lo fichan del Stoke a Sam Surridge. Bueno, en todo caso, Surridge, que se ha quedado en 7 goles y al final el que ha sido más titular ha sido Keenan Davis, que llegó cedido en enero procedente del Aston Villa y que ha marcado 5 goles. Estoy comprobando algo que no puedo, es que ya no puedo. Claro, no, es verdad que cuando te asalta una duda de este calibre... Es desde agosto de 2021 hasta enero de 2022 en el Stoke City, tenías tu razón. Vale. Y antes en el Bournemouth. Vale. ¿Y antes dónde estaba? En el Swansea City. Pues ya está, otra vez ya el lo Swansea. Tienes, ya está. Otra vez el Swansea. Siempre acaba apareciendo. De hecho, de ahí leche. posiblemente lo conozca nuestro amigo Steve Cooper, que por cierto, un detalle que no hemos comentado, siempre tiene esa mirada a media asta. Hombre, es una mirada... ¿No? Es una mirada así como... Es una mirada, tiene unas ojeras espectaculares, unos ojos fuera de órbita y por lo general una mirada... No ve a pantalla completa. No, es verdad que nunca ve a pantalla completa, es verdad que le pone las dos bandas del cine. Es verdad. Es una mirada cinematográfica a la vida. Y también, pues es Cinemascope, ven Cinemascope, míralo. Sí, míralo. Es verdad, míralo. ¿Qué dices? Steve, tío, ¿puedes abrir más los ojos? Steve lo que tiene es una cara de sueño. Sí, es verdad. Es que agota ese entrenador. Yo creo que Steve
la década de los 90 no durmió ni un día y ya el resto lo arrastra. Claro, ya se ha quedado así, ¿eh? Qué pasada. Lleva sueño acumulado, Sí, pero claro, de la década claro. pasada ya todo. Claro, es una década entera sin dormir. No, claro, luego ya el resto te de tu pasa vida factura eso, ¿eh? te pegas un jeto de dormido que Eso te pasa factura. No sé si querías comentar alguna clave más. Hemos hablado de Steve Cooper, de la banda derecha, de la solidez defensiva. También tenemos que decir que hemos hablado a lo largo de esta temporada, alguna vez les hemos nombrado ese centro del campo, joven y con bastante talento. Es muy interesante además la figura que usa el mediapunta, porque ya no es tan habitual ver la figura de un mediapunta tan claro como Zinkernagel en el fútbol actual. Zinkernagel. Y también, Philip Zinkernagel. y ojo a esos dos, James Garner, cedido por el Manchester United. Y Ryan Yates. Ya hay gente en el Manchester United que está pidiendo que para la próxima temporada entre en la rotación como en su día hizo McTominay. Y Ryan Yates, los dos han conseguido buenas cifras goleadoras y de asistencias en el caso de Garner, y los dos, no es casualidad que sean dos futbolistas con proyección ofensiva, especialmente Yates, que es un muy buen llegador. El gol que le da el ascenso en Wembley contra el Huddersfield nace de un centro de Garner que acaba llegando a Yates, aunque acaba siendo Levi Colwill, el cedido por el Chelsea, el que se lo mete en propia puerta, pero son dos futbolistas que han brillado y mucho con Steve Cooper, y ahora en el caso de Yates sabemos dónde va a estar, en el Forest, pero en el caso de Garner, a ver, porque yo si fuera Garner, viendo el sitio que me ha asegurado Steve Cooper y viendo que han subido a la Premier League, le pido al United otra cesión en el Forest seguro. Precisamente en este punto queríamos hablar un poquito del futuro. Hemos hablado de las claves de este Forest, que ya está en la Premier League, pero queríamos hablar un poquito del futuro. Lo haremos en más detalle a lo largo de los próximos 2 meses, lógicamente, pero queríamos analizar un poquito pues, qué se puede esperar o qué movimientos debería empezar a hacer el Forest ahora en verano. El primer problema es que, lógicamente, como muchos equipos de Championship, tienen muchos jugadores cedidos, lo cual es una ayuda cuando estás en segunda división porque te vienen jugadores buenos que no has de pagar, etcétera, pero luego cuando quieres mantenerlos, pues es un problema porque si los quieres mantener es porque han brillado y si han brillado el precio se ha disparado. Tenían cedidos a Jed Spence que pertenece al Middlesbrough y lógicamente ahora el Middlesbrough con la cotización de Jed Spence va a abrir la subasta. Ahí va a ser difícil que Forest pueda competir, imagino lo intentará, pero va a ser difícil. Si aparece un West Ham, por ejemplo, Ryan Frederick se ha ido, si aparece un West Ham que te ofrece 10 millones, en fin, va a ser complicado. Cuidado porque aquí también Jed Spence ha tenido muy buenas palabras hacia el club diciendo Sí. que bueno, que les debe mucho porque lógicamente este salto en su carrera no se lo esperaba nadie ni él mismo. Sí, pero si aparece el Leicester, lógicamente aparece el West Ham. Un West Ham tiene Complicado. su problema. Tienes también a James Garner, lo hemos comentado, yo creo que James Garner, para él tendría sentido otra cesión, pero veremos si Erik ten Hag, por ejemplo, dice, hey, en pretemporada vamos a verle, y dice, hey, pues lo quiero tener en el primer equipo. Bueno, claro, primer equipo del Manchester United, yo creo que para él sería bueno jugar. Hombre, James Garner, pero siendo Erik ten Hag, le llamas James Van Garner y ya está. Es verdad. Neerlandés, Van Garner, Van que igual Garner. te tiras de la estratosfera. Es verdad que también ese apellido no es justo el más... Que te pones ahí con Matic en el centro del campo. Bueno, Hubo un momento... Tú eso lo seguiste en directo, ¿no? Lo de Van Garner. bueno, no sé si en directo, pero Yo hubo un momento que pensé que se iba a matar, que se hacía creo que papilla. todos. Perdió el control. Creo que él también. Perdió el control en el aire. ¿Ah, sí? Sí, hubo un momento que empezó a dar vueltas de una manera muy loca cuando yo creo que ya todo el mundo pensaba que iba a sacar el paracaídas. Y una parte de mí dije, en realidad todos estamos aquí por si acaso, no para ver un paracaídas. Bueno, me alegro mucho, Félix, de que todo te vaya bien, ¿vale? Yo en ningún caso, yo no fui de esos, ¿vale? Yo sí esperaba sacar el paracaídas, fue espectacular. Lo has salvado a tiempo. También está cedido Max Lowe, que ha acabado la temporada lesionado, está cedido por el Sheffield United, pero empezó jugando en esa banda izquierda, que al final ha ocupado Jack Colback en el movimiento ya sorpresa de todos los tiempos. No conozco a Jack Colback, conozco a Roberto Colbacarlos. El Roberto Carlos pelirrojo. Increíble. Ahí está. No, increíble. ha hecho un buen rendimiento de Jack Colback en ese carril izquierdo toda vez que se lesionó Max Lowe. Veremos qué sucede con Max Lowe, porque yo si fuera el Sheffield United diría, hey, pues casi me interesa quedarme. Ahí veremos qué sucede. Luego está Philip Zinkernagel, que está cedido por el Watford. Yo creo que ahí podría tener sentido. El Watford ha descendido, Philip Zinkernagel ha subido con el Nottingham Forest. Tendría sentido que él presionara un poco al Watford y cerrara esa incorporación Sobre todo permanente. para él. Claro, sobre todo para él. El La bajona. Hostias. La bajona de seguir en Championship con el Watford, te pegas un balazo. Y luego Keenan Davis, que ha tenido un relativo buen rendimiento. Y bueno, veremos si finalmente intentará hacer un movimiento. Yo creo que el Aston Villa no le necesita, toda vez que tiene a Ings, tiene a Oli Watkins, etcétera. Yo creo que tendría sentido. Están gastando como animales, de Es algún verdad. sitio tendrán que sacar dinero. Así que veremos finalmente cuántos de estos jugadores cedidos consiguen mantenerse. Es verdad que Evangelos Marinakis, el dueño del Nottingham Forest, y aquí entramos ya en el terreno directamente de
de las órdenes de arresto internacionales y de, pues un poquito el mundo de los bajos fondos. Yo iba a decir de las chanzas, pero también de los disparos. Nuestro amigo Evangelos, míralo al tío. Evangelos, que es cierto que ha apoyado a Cooper en los fichajes, como por ejemplo en el de Sam Surridge, y es de esperar que lo siga haciendo. Sí, sí. Sobre todo si Evangelos consigue mantenerse fuera de la cárcel, cosa que no es necesariamente sencillo. No lo descartamos, no lo descartamos, pero tiene sus maneras, es un regateador de la ley. En este... La verdad es que en el 1 contra 1 es el Jet Spence de la justicia. En el 1 contra 1 contra la ley el tío tiene recursos, la cola de vaca, la elástica, la bicicleta, tiene un montón de salidas. No podíamos, sobre todo de la cárcel, no podíamos, en fin, no podíamos hacer un vídeo sobre el ascenso de Nottingham Forest sin hablar de Evangelos Marinakis, ¿vale? Evangelos Marinakis que compró el Nottingham... En este punto me gustaría dar entrada a nuestro equipo de abogados para que vayan frenando en el momento que consideren oportuno. Intentando por ahí Gloria Serra. Y también me gustaría dar paso en este punto a nuestros guardaespaldas, ¿vale? A los dos. Es uno de los propietarios más peligrosos. Hemos llamado al Nottingham Forest, nadie coge el teléfono. En el verano de 2017, Evangelos Marinakis compró el Forest al kuwaití Al-Hassawi. Ya sabéis que Al-Hassawi es un tipo con mucha visión de negocios, no necesariamente en el mundo del fútbol, ¿vale? Era un tío de Kuwait que decidió crear una empresa de aires acondicionados. Vamos, para el fútbol tiene visión porque tiene 2 ojos. Sí. El resto Lo cierto es que el tiempo de Evangelos Marinakis en el Forest ha sido un auténtico caos, con un desfile de entrenadores y pasando de luchar por la salvación a luchar por el ascenso de un año a otro. La verdad es que es prácticamente inexplicable el ascenso del Forest, más allá de la figura de Steve Cooper, porque lo cierto es que Evangelos Marinakis es un auténtico desastre de la gestión. Bueno, yo tendría cuidado metiéndome con él. Sí, es verdad. Nuestro amigo Evangelos Marinakis, que su fortuna procede del mundo de los buques, ¿vale? Del mundo de los buques. Su padre ya se dedicaba a esto. A buquear. A buquear. Su padre también había sido político en Grecia, igual que nuestro amigo Marinakis. Y lo cierto es que Marinakis, bueno, pues tiene docenas de buques para transportar y de estos buques gigantes que llevan contenedores. Ha ido, desde que lo heredó de su padre, pues ha ido aumentando, ha ido creciendo la empresa y ha diversificado. No solo se ha metido en política, sino que también es propietario de varias cadenas de televisión, tiene inversiones en todo el mundo en medios de comunicación, en entretenimiento y además, por supuesto, pues también hizo una incursión en el mundo del fútbol a través de Olympiacos, que sabéis que es el club más exitoso del fútbol griego, con 46 ligas. Y por supuesto, el club que nos ha regalado a Josesa de manera absolutamente sorprendente. Es verdad. Nadie sabía que Josesa estaba parando balones como un animal aquí hasta que llegó a los Wolves. Nuestro amigo Marinakis, que no está normalmente en City Ground, porque el hombre pues tiene sus negocios Bueno, tiene sus movidas, tiene sus intereses, ¿vale? tiene sus intereses. O sea, los buques no se mueven solos, ¿vale? Claro, pues habrá que empujarlos para que salgan al mar, habrá que hacer algo, ¿vale? Coño, ahí está el tío con sus manos. El caso es que nuestro amigo Marinakis tiene un asiento especialmente adaptado en City Ground que tiene forma un poquito de trono, ¿vale? Esto es así, ¿vale? Tiene una especie de... Hay que decir que Marinakis, que cada uno tiene su cuerpo y cada uno tal, ¿no? No pasa nada. Pero es verdad que Marinakis es de las personas que si te tocan un avión al lado, te cagas en todo. Porque dices, oiga, señor, es que está ocupando su asiento. Usted está en el B, ¿vale? Yo más que eso es por si me pega un puñetazo. Usted está en el B. Está ocupando la mitad del C y la mitad del A, ¿vale? Tú estás en el A ahí apachurrado con tu libro y dices, oiga, señor, ¿le importa? Sobre todo es una cuestión de... Tú empiezas a hablar en el avión con Marinakis, si es que vas en su misma clase, porque ya te veo en turista, no va, dices, oye... Como quiera, él es más de barcos, Qué desastre tu Forest, no sé qué. Y entonces ya coge Evangelos y te dice, ¿quieres saber cuál es el contenido de mi maleta? Porque ha pasado el control de manera inexplicable. Ahora es un pequeño spoiler para lo que se viene. Nuestro amigo Evangelos, que tiene ha hecho construir su propia suite en el centro de entrenamiento, y el personal que trabaja en el centro de entrenamiento sabe que viene porque les dicen que eviten a toda costa cualquier prenda de color morado. ¿Vale? A Evangelos no le gusta el color morado. Todos recordamos las supersticiones, por ejemplo, de nuestro amigo Massimo Cellino en el Leeds, que llegó incluso a despedir a jugadores por su fecha de nacimiento porque no les gustaba el número. Paddy Kenny, creo que fue, que nació el 17. El 17 es el número de mala suerte. Le dijo, Paddy, estás despedido
y dijo Paddy, ¿por qué? Porque naciste el 17, dice Paddy, ¿yo qué culpa tengo? A mí no me contes tu vida, ¿vale? Paddy, la planificación deportiva es esta. Si te gusta, bien, si no, también. El caso es que nuestro amigo Evangelos ha sido acusado de muchos delitos a lo largo de los últimos años, entre ellos amaño de partidos, agresiones, tráfico de drogas, sobornos, pero lo cierto es que siempre ha salido indemne, ¿vale? No ha sido condenado por nada, de hecho, si no, no podría tener el Nottingham Forest. Ahí le tienes, saliendo de un juego. Incluso fue acusado de poner una bomba en la panadería de un árbitro. De forma prácticamente increíble, ha salido absuelto de todo. Pero quiero rescatar un par de acusaciones que me han parecido llamativas, ¿vale? En 2014 fue absuelto después de haber sido acusado de haber entrado en el vestuario de los árbitros al descanso de una final de Copa entre su equipo Olympiacos y Asteras Trípolis, ¿vale? Para presionar a los árbitros, ¿vale? Fue absuelto. Él, en su defensa, esto no es una broma, él en su defensa dijo que solo entró en el vestuario de los árbitros al descanso de esa final de Copa, que iba 1-1, acabó ganando Olympiacos 3-1, para desearles buena suerte. Hombre. Evangelos. Hombre. O sea, a ver, te estás mofando de la justicia. Te voy a decir una cosa, y lo leo. Evangelos fue al descanso y dijo, con 1-1 entre su equipo y Asteras Trípolis, y dijo, señores colegiados, vengo a desearles mucha suerte para la segunda parte. Y lo leo. Evangelos, tío. En una clara falta de rigor periodístico, está calificando como falso lo que es, a todas luces, un testimonio verdadero. Testimonio de buena fe, por otro lado. Marinakis. Lo que pasa es que él no especificó, no terminó la frase, pero Marinakis entró al cuarto de los árbitros y dijo, buena suerte, esquivando la muerte. Es verdad que no es incompatible desear buena suerte con el resto de la historia. Yo les deseé buena suerte. Claro. Ahora, ¿para qué? Bueno, efectivamente, tuvieron buena suerte los árbitros porque acabó ganando Olympiacos. Claro, estoy pensando que se reunirán en Premier League Marina Granovskaya y Marina Kis. Ya está, se me ha ocurrido ahora. Hostia. No, ya está. Luego, Hostia, ya está, no sé, me ha venido ahora. Pido disculpas. Que también su apellido está bien puesto porque se dedica al mundo de los barcos. Marina. Marinador. Marinador. Marina Granovskaya, Marinador. Y Marinakis. Marinakis. Y aquí mejor nos paramos. Bueno, también ha sido acusado de tráfico de drogas, ¿vale? Porque, claro, él se dedica al tema de los barcos y los contenedores y tal. Entonces, una vez en uno de sus barcos, pues encontraron... Mira, puso esta cara de perdona. Encontraron sustancias estupefacientes, ¿vale? Y él dijo, yo no tengo la culpa de las cosas que transportan en mis barcos, ¿vale? Yo pongo el barco, el contenedor. Movida, ¿no? Esto lo dijo otra persona, ¿vale? Otro testimonio dijo, hey, a mí me acusan de esto, pero esto es el señor Marinakis que lo ha puesto ahí. El buque no es responsable de lo que va dentro del buque. ¿Esto es así? Es lo que dijeron ellos. Nosotros ponemos el buque. ¿Cómo se pone el buque? Ya es otra cosa. Finalmente, en enero de 2021, este caso fue desestimado por la justicia griega, alegando que no había suficientes pruebas. En noticias no necesariamente relacionadas, las pruebas no pudieron recogerse porque 10 de los testigos del caso habían muerto. Y bueno, claro, cuando los testigos están muertos, las pruebas son más difíciles, ¿no? Pues dices, voy a presentar un caso y sus testigos, pues están todos cadáver, ¿vale? O la justicia griega es muy lenta, o hay un índice de mortalidad muy alto entre los testigos. Ya está. Vale, corramos un tupido velo. Me parece bien. Me parece bien. Estás siendo hábil con tu silencio porque no van a ir a por ti. Tenemos que hablar también, si hablamos del futuro, tenemos que hablar también de City Ground. Tenemos que hablar de City Ground, el estadio de Nottingham Forest, que este año se ha quedado pequeño. Esas 30.000 localidades ha estado abarrotado. Lo veis ahí, es un estadio que está pegado al río Trent. Muy chulo, entre dos puentes. Hace mucho tiempo que la idea es remodelarlo para ampliar la capacidad. De hecho, desde que Evangelos Marinakis compró el club hace 5 años, una de las primeras cosas que dijo fue que tenía la intención de sustituir la grada más antigua, que es la grada de Peter Taylor, para, digamos, aumentar la capacidad y hacer el estadio un poco más moderno. Lo cierto es que se han encontrado con muchos problemas, porque, entre otras cosas, el ayuntamiento del City Council les dijo, hey, tenéis que, entonces, los gastos de remodelar el Trent
el río o la orilla pues corren a vuestro cargo, los puentes si hay que modificarlos y hacerlos más amplios porque de repente hay más capacidad también es a vuestro cargo. Total, que el Forest dijo, ya me está saliendo muy caro esto, ¿vale? Ya, cuidado, Ya me está saliendo muy caro. Pero finalmente hicieron una solicitud al ayuntamiento que se presentó en noviembre de 2019 y se revisó en mayo del año pasado para crear esa nueva grada con 10.000 localidades, además de una tienda nueva, un museo, vestuarios, suites ejecutivas e instalaciones para los medios de comunicación. Esta remodelación habría ampliado la capacidad hasta 35.000 localidades y todavía hay una idea más a futuro, esto ya no es a corto plazo, más a futuro, de remodelar el Bridgeford Stand para aumentar esa capacidad hasta 38.000 localidades, pero lo cierto es que todo esto se antoja bastante complicado por la ubicación del campo. Sería una remodelación un poco parecida a la que ha hecho el Fulham en Craven Cottage, que ya sabéis que esa grada que da al Támesis se ha remodelado de forma completa, pero... ¿Se lo han cargado? Sí. Así que veremos. En todo caso, es uno de los problemas que va a tener el Forest el año que viene, que es un estadio para 30.000 localidades, que ya se estaba quedando pequeño en Championship, ya no os cuento en Premier League, porque lo cierto es que la ciudad de Nottingham estaba muy huérfana de fútbol de primer nivel y ahora que lo han logrado, lo cierto es que va a ser muy difícil conseguir una entrada para City Ground la próxima temporada. Y de hecho también por esto queríamos terminar el vídeo elogiando a la afición del Nottingham Forest, que no les dejó solos en tercera, no les ha dejado solos durante toda esta travesía del desierto en segunda división, que estamos hablando de que se le queda pequeño un estadio de 30.000 localidades, que es un pedazo de estadio bastante grande y aún así les falta espacio, pero también para terminar queríamos hablar del ambientazo que ha habido este año en City Ground, porque cuando con Steve Cooper se han sentido capaces de hacer una de las grandes remontadas de los últimos años en Championship, también hemos podido disfrutar de impresionantes tifos en las gradas del estadio de los Sticky Trees, como vamos a ver en estas imágenes bastante disfrutonas. Fíjate qué pasada, macho. Es impresionante. Qué chulada, ¿eh? We have conquered. Siempre además me gusta mucho porque estos tifos siempre tienen esa mirada al pasado. Total. We have conquered, hemos conquistado, and we will conquer still, y seguiremos conquistando. Y veis a Steve Cooper, por ejemplo, en la parte de abajo en el centro. Todos estos tifos son Brian Clough y Peter Taylor, ¿no? No lo veo. Los dos primeros, ¿puede ser? Sí, yo creo que sí, ¿no? Del hombro. Pues yo creo que es Brian Clough, ¿no? El que está arriba, encima de Hart. Sí, el de verde. Sí. Vamos, creo que va de verde. Siempre va de verde. Sí. Y el caso es que estos tifos los ha hecho un grupo que se llama Forza Garibaldi, que, digamos, sintió la necesidad de generar así como un ambiente más lúdico y la verdad es que lo han logrado. Vemos ahí también ese gráfico, This is Nottingham. Ya lo comentábamos, es una ciudad también que ha tenido mala pata porque el Notts County, que es era el equipo profesional más antiguo del fútbol inglés, también descendió fuera de la Football League. Y dejó el puesto al más antiguo del fútbol inglés profesional, al Nottingham Forest. Eso es. Y ahí tenemos, por ejemplo, esa From One Generation to the Next, de una generación a la siguiente, y ese gráfico muy chulo, que no sé si era de un libro, vi el gráfico antes de ver el tifo, que es, si no me equivoco, es un padre cogiendo en brazos a Qué chulo. Su hijo. Nuestro deseo siempre es estar aquí. Is always un puente, to be here. ahí, ¡buah!, espectacular. Muy chulo, muy chulos. Bueno, creo que ya habíamos hecho algún vídeo diciendo cómo sería nuestra Premier League ideal y creo que no había ninguna combinación en la que no estuviese el Nottingham Forest. Yo creo. Llevamos muchísimo tiempo esperando. Yo creo que después del ascenso del Leeds United es el que más ganas tenía de ver y vamos a disfrutar de una Premier en la que tanto Leeds United como Nottingham Forest van a estar en la primera división, así que la próxima temporada de la Premier se presenta apasionante y esperamos que en este vídeo lo que os hayan entrado es ganas de la próxima temporada ver Premier League en City Ground, porque desde luego nosotros ya estamos muy tensos, así que preparados durante todo el verano para ver cómo los muchachos de Steve Cooper montan su regreso a la Premier League. Enhorabuena a los Reds. Suscríbete a la Media Inglesa y despeja todas tus dudas sobre el fútbol inglés. Tío, el foco. El foco. Uy, el foco. I swear you'll never see anything like this ever again.